Estamos contentos porque seguimos avanzando en nuestra serie de sermones y ya vamos en el capítulo 22. Así que les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias o celulares en el capítulo 22 de Hechos. Y voy a pedir a tres hermanos que estén atentos para que me ayuden con la lectura mediante vamos avanzando en el sermón. En el sermón anterior, en el capítulo 21, vemos que Pablo está siendo linchado por las acusaciones falsas de parte de los cristianos judíos. Y justo cuando están a punto de lincharlo, aparecen los romanos, los soldados romanos, para salvarle la vida. Pablo quería explicar que él no era aquel alborotador que había hecho grandes daños, y en el versículo 40 se nos dice que estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Y así termina el capítulo 21, como con una nota de suspenso. Y cuando nosotros vamos al capítulo 22, leemos que Pablo se identificó, aclaró que conocía la ley de Dios y no solo la conocía, sino que la defendía y la cumplía. Explicó que en algún momento fue un judío celoso por la ley, tanto así que persiguió a los cristianos, pero que en medio de esa persecución, el Señor Jesucristo apareció a su encuentro, transformando al más grande perseguidor en un fiel comunicador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy vamos a tratar de ver un poco esta historia. Y el propósito de este sermón es ser consciente de nuestro proceso como cristianos. Cada uno de nosotros aquí presente hoy vivimos un proceso. Por eso, el tema lleva por título las etapas del cristiano. Y vamos a observar tres etapas. La primera tiene que ver con la conversión, la segunda tiene que ver con la misión y la tercera etapa es la protección. Vamos a nuestro primer punto entonces, la conversión. Y para esto voy a pedir al primer voluntario que levante la manito y me diga que puede. Felipe. Voy a pedirte, Felipe, que leas versículos 6 al 10, luego el 14 y luego el 16. 6 al 10, 14 y 16. Ya. Dice así: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo, a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado para que hagas. Versículo 14 y luego 16. Versículo 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gracias, hermano. Para recapitular un poco lo que está pasando acá, vemos algo conocido. Saulo está viajando a Damasco persiguiendo a los cristianos. De repente aparece una luz brillante que lo hace caer al suelo. En medio de esa luz escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, con mucho temor, pregunta: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y la voz le responde: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.
Luego de eso encontramos otro personaje llamado Ananías, quien lo cura ya que quedó ciego, lo bautiza y le dice que ha sido escogido y llamado para ser un portavoz del Evangelio. Este pasaje es un punto central, un punto crucial en la vida de Saulo, ya que habla justamente de su conversión. Y la conversión, mis hermanos, es un cambio radical en nuestras vidas. Es un cambio de dirección. Es dejar atrás el pasado y abrazar un nuevo futuro con nuestro Señor Jesucristo. Podríamos graficarlo como un giro de 180 grados. Un giro de 180 grados que lo lleva desde la muerte a la vida. Y Dios hoy nos llama a la conversión, a un cambio radical, a un cambio de dirección en nuestras vidas. Así que te pregunto hoy, ¿estás dispuesto a cambiar de dirección? ¿Estás dispuesto a dejar atrás tu pasado y abrazar las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo? Y hay algo que debemos entender, mis hermanos. La conversión es un proceso. No ocurre solamente una vez, implica muchas cosas. Por ejemplo, la renovación de nuestra mente. Debemos renovar nuestra mente a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mente debe estar transformada a la mente de Dios. Pero para que nuestra mente sea transformada a la mente de Dios, debemos conocer qué es lo que piensa Dios. Y lo que piensa Dios y la voluntad del Señor están registradas en un libro que se llama las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, como cristianos que queremos un cambio radical en nuestras vidas, debemos ir a la palabra de Dios constantemente. Si queremos pensar como Dios piensa, debemos ir a las Escrituras. ¿Cómo vamos a pensar como Dios piensa? ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de nuestro Dios si no conocemos de su palabra? Si no conocemos cuál es la voluntad de Dios, si no conocemos cuáles son los mandamientos de Dios, si no sabemos lo que Él pide de nosotros y lo que nosotros debemos hacer. No puede haber conversión en nuestras vidas si no conocemos de su palabra. No podemos caminar por este camino de conversión creyendo que antes vivíamos en pecado y que ahora no vivimos en pecado, pero si no conocemos la palabra de Dios, seguimos, mis hermanos, en el mismo camino. No hay conversión en nuestras vidas. La conversión, queridos hermanos, es un proceso que implica transformación de nuestro corazón. Sin Dios es un corazón pecaminoso, esclavo constantemente del pecado, que lo único que quiere hacer es satisfacer sus deseos pecaminosos, sus deseos egoístas. Y nuestro corazón se supone que es transformado a un corazón que ama al Señor constantemente y con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y que ama a Dios y a los demás. Por lo tanto, si nosotros creemos que hemos experimentado la conversión, debe haber una transformación en nuestro corazón. Ya no podemos querer satisfacer simplemente los deseos propios, sino que ahora debemos satisfacer los deseos de nuestro Señor, porque somos siervos de Cristo. La conversión es un proceso que implica la obediencia completa y total a nuestro Dios. Debemos obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida, no en las que más nos convenga, no las que sean fáciles de cumplir. Hay mandamientos que a lo mejor personalmente son fáciles de cumplir. A lo mejor yo me puedo gloriar de decir, no he faltado un domingo a la iglesia. Porque es fácil para mí, mis hermanos. Pero seguramente batallo con muchas otras cosas. No podemos obedecer al Señor con lo que nos sea fácil o con lo que nosotros simplemente querramos.
Debemos obedecer a nuestro Dios en cada área de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Y es difícil obedecer al Señor siempre. Es una batalla que enfrentaremos en toda nuestra vida, mis hermanos. Por eso debemos estar conscientes de este proceso de conversión y debemos esforzarnos por hacerlo. No podemos pensar porque venimos a la iglesia o porque hacemos una oración, vamos a amanecer el próximo día completamente transformados. El ser cristiano es un camino difícil, en donde debemos humillarnos constantemente, pidiendo la existencia de nuestro Dios, porque nuestro corazón se levanta para engañarnos, para hacernos creer que estamos bien, que somos cristianos maduros, cuando la verdad es que nuestro corazón guarda rencor, guarda satisfacción propia, como expresaba César en la liturgia. Tenemos un mandato a cuidarnos, a velar por la iglesia, pero no queremos, mis hermanos, y constantemente buscamos alguna razón para no hacerle bien al otro, o para estar enojado con el otro, o para ser indiferente a la necesidad de nuestro hermano. La conversión es un proceso que implica el arrepentimiento de nuestros pecados. Debemos arrepentirnos constantemente de nuestros pecados. Por eso una práctica litúrgica es confesar nuestros pecados. ¿Se habían dado cuenta? Todos los domingos confesamos nuestros pecados. Todos los domingos confesamos nuestros pecados, mis hermanos, porque es bueno ser conscientes de nuestros pecados, para que nuestro corazón no nos engañe. Pero también debemos recibir su perdón. Y me gustaría detenerme aquí, mis hermanos. Muchos, y a lo mejor muchos de ustedes, siguen guardando algo en su corazón por la cual no ha sentido el perdón. Y me gustaría decirte que si has confesado tus pecados y has pedido perdón ante el Señor, su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La filosofía de este mundo nos dice que debemos perdonarnos nosotros mismos. La Escritura nos dice que es Dios quien nos perdona y nos perdona perfectamente, mis hermanos. Entonces es hora de que eso que tienes guardado en tu corazón salga para que vivas un cristianismo feliz y gozoso en el Señor. Confía en sus promesas y en sus palabras. Recibe realmente el perdón de nuestro Señor Jesucristo y disfruta lo hermoso que es tener a Dios, el creador de todo, como tu Padre. La conversión, queridos hermanos, es un proceso que implica santificación, luchar constantemente para ser santos. Y debemos entender santos no solo como ser apartados, como ser tomados y dejados para acá para que nada te dañe. Ser santo, mis hermanos, en la Escritura no es solo ser apartado, sino vivir tu vida en este mundo, imitando al Señor Jesucristo, consagrando todo lo que tú haces. Por eso invitamos a la iglesia constantemente a vivir el Evangelio. A vivir en el Evangelio en el colegio, a vivir el Evangelio en el trabajo, a vivir en el Evangelio como ama o amo de casa, con tus vecinos, en la iglesia. Es ser apartado de las influencias del mundo, pero también es consagrar el Evangelio y expandirlo al mundo. No somos llamados a encerrarnos en 4 paredes, somos llamados a congregarnos y a salir, siendo luz en este mundo. La conversión
es un proceso que implica la comunión con nuestro Dios. Debemos buscar nuestro tiempo con el Señor. Me gustaría preguntarles, para que lo piensen, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Realmente lo buscas en oración, a través de la palabra? ¿Realmente en tu día a día tienes un momento donde disfrutas del Señor? ¿Realmente has sentido la presencia de Dios? ¿Realmente disfrutas esos espacios en donde puedes estar a solas con Él, disfrutando de su amor, de su compañía, de su presencia, de sus caricias, de su cariño como Padre? La conversión, mis hermanos, es un proceso que implica la misión y el testimonio. Debemos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Debemos compartir el Evangelio con los demás. Debemos ser luz en medio de la oscuridad. Pablo era un perseguidor de la iglesia, fariseo, trataba de cumplir con la ley y persiguió a los cristianos porque pensaba que estaba sirviendo a Dios. Pero cuando Jesucristo salió a su encuentro, hubo un cambio radical en su vida y estuvo dispuesto incluso a ser maltratado por causa del Evangelio, a ser perseguido por causa del Evangelio, a dar su vida por causa del Evangelio. La pregunta para nosotros es, si realmente se produjo la conversión en nuestras vidas, ¿estamos dispuestos a entregarlo todo por nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos guardando un tiempo para estar a solas con nuestro Señor? Porque lo que más deseamos es sentir su amor y su presencia. No te rindas. No pierdas la fe. Dios te está llamando a la conversión, a un cambio de dirección en tu vida. Responde entonces a este llamado hoy. No esperes más. No dejes que pase otro domingo, otro mes, otro año en tu vida, para que realmente tomes una decisión seria de servir a Dios como corresponde, entregándole todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu vida, porque Él se lo merece. Responde a su llamado hoy y alístate para la misión. Quisiera pedir a otro voluntario que pueda leer los versículos 17 al 21. Que pueda levantar la mano y me diga que va a leer. Josué. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, llorando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Perfecto. Lo que nosotros vemos constantemente en el libro de Hechos es que Dios escogió a Pablo como un portavoz del Evangelio. Mismo llamado, misma misión que tenemos nosotros hoy. Y me gustaría ejemplificarlo en el lenguaje que usa el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Somos llamados a ser luz y sal en este mundo. Somos llamados a ser la luz del mundo, mis hermanos. Somos llamados a brillar en medio de la oscuridad. Somos llamados a reflejar la bondad de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Somos llamados a reflejar la gloria de Dios en medio de la oscuridad de este mundo corrompido. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada a lo alto no puede estar escondida, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa, sino en un candelabro, donde alumbre a todos los que están en la casa. Es ilógico, mis hermanos, prender una linterna y guardarla en un cajón. Así de ilógico es que nosotros nos encerremos simplemente en la iglesia.
Así de ilógico es que nosotros, siendo la luz de este mundo, nos guardemos simplemente para ser cristianos en la iglesia y en nuestra casa. Somos llamados a reflejar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en el ejemplo de Moisés. Fue llamado para liderar a los israelitas. Fue llamado para sacar a los israelitas de la esclavitud, siendo entonces Moisés una luz en medio del peregrinaje que debían vivir. Pensemos en el ejemplo de Esteban. Fue un discípulo de Jesús que fue lleno del Espíritu Santo y que brilló como una luz en el mundo en medio de la persecución. Y los demás cristianos vieron esa persecución y vieron su fidelidad e impactó al mundo entero. Pensemos en los ejemplos de los profetas del Antiguo Testamento y cómo fueron llamados por Dios para anunciar y predicar el Evangelio en este mundo. En un mundo que no quiere escuchar acerca de Dios. En un mundo que odia el Evangelio y odia a Dios. Pero ellos brillaron en medio de esta oscuridad, proclamando la justicia, la verdad, la bondad y la misericordia de nuestro Señor. Pensemos en el ejemplo de los apóstoles. Fueron llamados por su Señor, por nuestro Señor Jesucristo, para ser representantes en este mundo. Fueron una luz en medio de la oscuridad. Fueron luz en este mundo predicando el Evangelio y haciendo discípulos, para que estos próximos discípulos también sean luz y así el reino de nuestro Señor sea cada día más acercado hasta su regreso. Pensemos en la Reforma Protestante, mis hermanos, y cómo la Reforma fue luz en medio de tanta oscuridad, en donde la iglesia se había pervertido y había distorsionado las Escrituras, levantando a hombres por encima de la palabra de nuestro Señor. Y la Reforma Protestante trajo luz en medio de esa oscuridad, porque apuntaban a las Escrituras, porque apuntaban al Señor Jesucristo. Somos llamados, mis hermanos, a ser sal de esta tierra. Somos llamados a preservar y dar sabor a un mundo que lo necesita. Dar el verdadero sentido a esta vida, el verdadero sentido a nuestra creación, el propósito correcto de nuestras vidas: adorar al Señor, glorificar al Señor y gozarnos de Él. Somos llamados a ser una influencia positiva en este mundo. Lamentablemente, como iglesia y como cristianos, no lo hemos hecho. En vez de impactar al mundo como una influencia positiva, la gente nos mira y dice: para ser como estos cristianos, prefiero no ir a la iglesia. Somos llamados a impactar en este mundo de forma positiva, siendo como nuestro Señor Jesucristo, amando, velando por las necesidades de los que están afligidos, cuidando a los más necesitados y por sobre todas las cosas, predicando, anunciando el Evangelio de nuestro Señor. Miremos a nuestro propio Señor Jesucristo, que nos dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo se puede hacer que vuelva a ser salada? Ya no sirve para nada, excepto para ser arrojada fuera y pisoteada por la sangre. Si no cumplimos con nuestro propósito, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué nos reunimos domingo tras domingo? Si no estamos cumpliendo con nuestro propósito de ser cristianos, de ser sal e impactar positivamente a los demás, ¿qué estamos haciendo como cristianos, mis hermanos? Pensemos en el ejemplo de Daniel. Fue un siervo de Dios que vivió en medio de la corrupción de Babilonia.
de la idolatría de Babilonia, pero se mantuvo fiel e influyó positivamente en este mundo. Yo me imagino que si Daniel se congregara con nosotros hoy, por muchos de nosotros, Daniel sería un legalista. Daniel sería el raro de la iglesia, porque se guardó de la corrupción de Babilonia, porque batalló constantemente para no caer en la influencia de Babilonia, sino que fue luz en medio de la oscuridad, fue sal en medio de la perversión. Pensemos en el ejemplo de José, un siervo de Dios que vivió en medio de la esclavitud, en medio de la persecución de Egipto, pero se mantuvo fiel a Dios e influyó positivamente en su mundo, en su contexto. Vemos a estos personajes, mis hermanos, que impactaron en la historia. ¿De qué forma estamos impactando nosotros? ¿A quién hemos impactado? Con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser. ¿Quién nos mira y mira al Señor Jesucristo? Pensemos en el ejemplo de los cristianos en la iglesia primitiva. Fueron perseguidos, torturados, amenazados y no se rindieron. Siguieron siendo la sal de la tierra, influyendo positivamente en su mundo y predicando el evangelio con fidelidad a pesar del dolor y las aflicciones que vinieron a sus vidas. Así que te pregunto hoy, ¿estás brillando como la luz de este mundo? ¿Estás siendo realmente sal en esta tierra? ¿Estás reflejando la gloria de Dios en tu vida? ¿Realmente estás siendo cristiano? ¿Realmente estás siendo un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, viviendo como Él vive? ¿O te conformas simplemente con venir un domingo a la semana y practicar la religiosidad, siendo cristianos domingueros, pero no discípulos del Señor? No te escondas, no te quedes callado, brilla, sé la luz de este mundo, sé la sal de la tierra. No permitas que la corrupción de este mundo, que la influencia de este mundo apague tu luz y quite el sazón de lo que es ser cristiano. Que nuestra voz se escuche, mis hermanos, y podamos levantar nuestra voz profética en contra de la injusticia de este mundo, llamando a los demás al arrepentimiento y viviendo como el Señor Jesucristo vivió. Recuerda que eres un representante de Cristo en este mundo. Recuerda que eres un embajador de nuestro Señor Jesucristo. Así que brilla. Ve y sal. Ve y refleja la gloria de Dios en tu vida, entendiendo que no estás solo, porque tienes la protección de tu Señor, de nuestro Señor. Quiero invitar a un tercero que me pueda ayudar leyendo los versículos 22 al 25 y luego el 29. Una mujer, a ver, porque no han leído dos hombres, si no me equivoco. ¿Una mujer? ¿Una hermana? Ya, 22 al 25 y luego el 29. Ya dice. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Gracias.
La vida del apóstol Pablo es un registro del maltrato constante, pero también del cuidado de Dios en medio de la dificultad. Y este cuidado no es porque él haya sido el apóstol, es porque Dios cuida a sus hijos. Y las Escrituras nos enseñan cómo Dios ha cuidado a sus hijos a través de la historia. Volvamos a mirar la vida de José. Fue vendido como esclavo, fue falsamente acusado, fue encarcelado, pero Dios estuvo con él en todo momento. Dios lo cuidó y lo guió a través de todas las dificultades. Y al final, José se convirtió en un líder de Egipto. Y Dios los puso para bendecir a muchas personas. Miremos nuevamente la vida de Daniel. Fue llevado al exilio a una temprana edad, seguramente 13, 14 años. Fue arrojado a un foso con leones y Dios lo cuidó y lo protegió. Y al final Daniel se convirtió en un consejero del rey y Dios lo usó para revelar el plan que tenía para ellos. Miren la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue perseguido, maltratado. Vino y lo rechazaron. Fue crucificado, murió. Pero aún así Dios lo cuidó. Y al tercer día lo resucitó. Y se convirtió en el Señor de todo, el Salvador del mundo. Dios, mis hermanos, cuida a sus hijos en medio de la dificultad. Pero Él no nos promete una vida sin problemas. Dios cuida a sus hijos en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Pero no se nos promete una vida sin dificultades. No se nos promete una vida sin enfermedades. No se nos promete una vida sin problemas familiares. No se nos promete una vida sin problemas existenciales, emocionales, económicos. Ser cristiano es un camino difícil. Es un camino donde enfrentarás persecución, donde enfrentarás maltrato, donde enfrentarás peligros. Estamos constantemente orando por hermanos que son perseguidos para matarlos, en donde separan familias, en donde matan a los hombres y a los esposos y toman a las mujeres y abusan de ellas y las obligan a casarse por ser cristianos. Pero aún así, la palabra de Dios nos promete cuidado. Y nos promete que Dios está con nosotros en medio de esas dificultades. Su palabra nos dice que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Que Él es nuestra ayuda en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de necesidad. Como dice el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda en tiempos de necesidad. ¿Tienes alguna necesidad hoy? Sea cual sea, ¿tienes alguna necesidad hoy? ¿Estás pasando por alguna dificultad? ¿Estás pasando por algún problema? ¿Tu corazón se siente triste? ¿Estás siendo perseguido de alguna forma? Ve al Señor. Refúgiate en Él. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos ayuda en esos momentos complejos. Y no solo esto, mis hermanos. 2 de Corintios 2:14 nos dice que Dios nos lleva en triunfo en Cristo. Dios nos lleva en triunfo en Cristo. Porque ser bendecido y vivir en triunfo según las Escrituras, no es no pasar por problemas, no es no enfrentar dificultades, no es no tener problemas con el mundo. Ser bendecidos en la Escritura y ser triunfador o ser vencedor en las Escrituras
es que tenemos un destino con nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay nada ni nadie que nos pueda quitar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos más que vencedores. No significa de que no nos puedan matar. No significa de que no nos puedan dañar. Significa que Cristo ha vencido y por lo tanto nosotros somos vencedores porque estaremos un día con Él. La pregunta es, ¿cómo podemos confiar en que Dios está con nosotros en medio de la dificultad y el dolor? Si alguien me ayuda, se acabó. ¿Cómo podemos saber que Él está con nosotros? La respuesta, mis hermanos, es la fe. Esperaban otra cosa, seguramente. La respuesta es la fe. Debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Debemos creer realmente lo que su palabra dice, hermanos. Debemos creer realmente lo que su palabra dice. Ya no necesitamos a personas que vengan con una revelación de parte de Dios. Ya no necesitamos tener sueños. No estoy diciendo que Dios no los dé. No los necesitamos. Porque su palabra es clara, mis hermanos. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra roca. Él es nuestro escudo, Él es nuestra esperanza, en Él debe estar depositada nuestra confianza. Él es el que nos cuida, Él es el que nos bendice en forma espiritual y material. Él es el que nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él es el que nos manda a predicar el Evangelio, pero nos acompaña. Él es el que va a enjugar cada lágrima que ha caído por tu rostro. El que te va a consolar. Él es todopoderoso. Y todo eso, mis hermanos, no me lo estoy inventando, aparece en su palabra. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar esta fe? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra confianza en Dios? La respuesta es la oración. Sé que también esperaban otra respuesta. Oración y meditación en la palabra de nuestro Señor. Debemos orar, mis hermanos, con regularidad. Debemos meditar en la palabra del Señor. Y cuando me refiero a meditar es que lo recuerdes. Recuerda sus promesas. Recuerda sus bendiciones. Cuando estés pasando por esos momentos difíciles, recuerda el sacrificio de nuestro Señor. Recuerda todos los textos que hablan de que Él te ama perfectamente e incondicionalmente. Cuando no veas salida, cuando estés en ese momento oscuro en tu vida, recuerda que hay una luz y es nuestro Señor. Amén. Medita en su palabra. Que venga a tu corazón y a tu vida constantemente. Cuando no halles solución, recuerda que en Cristo está la solución. Predícate constantemente, medita, pero para meditar en sus promesas tenemos que ir a la Escritura, tenemos que arrodillarnos, mis hermanos. Así que no te rindas, no pierdas la fe. Dios te cuida, Dios te guía, Él te llevará a través de las dificultades y te dará la victoria. Las pruebas y las dificultades tienen un propósito. Nos equipan, mis hermanos. Nos equipan para madurar, para confiar más en el Señor y para consolar a otros. Para darle esperanza a otros diciendo, va a pasar este mal momento. Va a pasar este mal momento en tu vida. Sigue confiando en el Señor porque es lo mejor que podemos hacer. Las pruebas examinan nuestro estado espiritual.
Las pruebas son un medidor de cómo está nuestra confianza en sus promesas y en el Señor. Hermanos, posiblemente no sabemos lo que Dios está haciendo, pero de algo estoy seguro, y es que todo lo que Dios hace es perfecto, es bueno y es agradable. Oremos. Amado Señor,